Otro nombre propio del año ha sido Robert Prosinecki, tan famoso por su juego en el Estrella Roja como por su venida al Real Madrid con tan solo 22 años. Se comenzaba a romper el mercado yugoslavo. En ese momento tenía el mundo a sus pies, pero pocos meses después su vida cayó en picado. Si hablamos de Robert Prosinecki siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿es una leyenda o simplemente un meme? Y es que por un lado fue la perla de la Estrella Roja, campeón de Europa, héroe con su selección y Golden Boy, pero por el otro, un fracaso absoluto con el Madrid y el Barça, criticado por su alto precio, las lesiones y su mala vida. Prosinecki era un jugador muy carismático, y eso siempre ha jugado a su favor, pero también muy inestable. Mentalmente actuaba como un crío, y eso le condenó completamente. He visto una discoteca, me bajo aquí. Relájate y disfruta, porque Prosinecki nos dejó momentos surrealistas, y ahora los vamos a disfrutar. Prosinecki. I gol! Kakva prevara, kakva podvala, kakav lijepi gol. Naravno prevara pod navodnicima sportska. Robert Prosinecki nació un 12 de enero de 1969 en Alemania. Con tan solo 10 años sus padres decidieron regresar a su país, Yugoslavia, donde se alojaron en Zagreb. El pequeño Robert se crió allí, donde compaginó los estudios con el fútbol. Tan solo un año después, y debido a su talento, entró en las inferiores del Dinamo de Zagreb, donde aprendió y creció como futbolista. Ya en verano del 86, y con tan solo 17 años, debutó con el primer equipo. Esta fue la primera alegría para Prosinecki como jugador, pero ese mismo verano la vida le cambiaría. Miroslav Blažević dijo en la radio que no contaría con Prosinecki para la siguiente temporada. Eso afectó mucho a Robert, que decidió firmar por el Estrella Roja de Belgrado. Allí llegaba con tan solo 17 años y sin coste alguno, ya que el Dinamo le rescindió el contrato. Meses después, y para su sorpresa, disputó el Mundial Sub-20 con Yugoslavia. Allí se unió a otras jóvenes promesas como Šuker, Mijatović y Boban, donde tras derrotar a Alemania en los penaltis, se convirtieron en campeones del mundo. Tras ganar el torneo, el presidente decidió subirlo al primer equipo, donde los primeros meses le costó adaptarse, pero poco a poco aquel mediapunta rubio, frágil y delgaducho, puso patas arriba al pequeño Maracaná de Belgrado. Pase a pase, regate a regate y gol a gol, se fue convirtiendo en la estrella de aquel equipo, club en el que estuvo 4 temporadas y se hinchó a ganar títulos, 3 ligas y una Copa Yugoslava, sin olvidar el trofeo que metió en la historia del fútbol a la Estrella Roja, la Liga de Campeones de la 90-91. Pero antes de hablar de ese hito, un verano antes Prosinecki disputaría su primer mundial, el de Italia. Yugoslavia llegaba a esa Copa del Mundo con la mejor generación de su historia y con muchos cracks de la Estrella Roja. Junto a sus compañeros de equipo Savicevic y Stojkovic, formó un centro del campo bestial, donde desplegaron un juego increíble. En fase de grupos pasaron como segundos tras vencer a Colombia y los Emiratos Árabes, partido por cierto en el que Prosinecki pudo anotar su primer gol mundialista. Ya en octavos derrotaron a España por 2-1, pero lamentablemente en cuartos caerían. Tras un 0-0, Argentina les eliminaría en los penaltis, dejando a la todopoderosa Yugoslavia fuera del mundial. Tras la eliminación mundialista, Prosinecki iniciaría su cuarta campaña con el Estrella Roja, pero a partir de ese momento, la tranquilidad del país se vio afectada por la guerra. La situación política en Yugoslavia era difícil, pero a esa generación dorada de futbolistas no pareció afectarles. Junto a cracks como Mihailovic, Savicevic y compañía, arrasaron en Europa, derrotaron a grandes equipos, pero en la memoria de todos quedará la eliminatoria de semifinales ante el Bayern de Múnich. Con un 4-3 global lograron clasificarse, pero el juego del equipo fue increíble, muy superior y muy rápido, sin olvidar el partidazo astronómico que hizo Prosinecki como mediapunta, ya que dio una exhibición de habilidad y visión de juego. Ya en la final se enfrentaron ante el Marsella, donde como toda historia perfecta, tuvo su final feliz. Tras un 0-0 el partido se fue a los penaltis, donde Prosinecki abrió el camino de la victoria a sus compañeros. Máxima efectividad para lograr el milagro, el Estrella Roja, campeón de Europa. Tras esa alegría, Prosinecki se convirtió en el mejor jugador joven del momento. Yugoslavia estaba sumida en el caos, pero esa generación dorada les dio una alegría. Felicidad que lamentablemente duró muy poco. En julio de ese mismo año, y tras conquistar la Copa de Europa, la guerra de los Balcanes terminó de romper,
La incertidumbre del futuro de aquella generación dorada de jugadores quedaba en el aire, así que Prosinecki quiso salir. El país no quería que se marchara, pero tanto el Milan como el Madrid pelearon por su fichaje. Finalmente los rossoneri desistieron, así que tras duras negociaciones, la joven promesa llegaría a Madrid. Ramón Mendoza pagó lo que serían a día de hoy 8 millones de euros, levantando una gran expectativa en él. Llegaba con la vitola de ser el crack que le plantaría cara al Barça de Johan Cruyff, pero lamentablemente en el Bernabéu aterrizó con mal pie. Las lesiones no le permitieron demostrar su nivel, y en su primera temporada como blanco tan solo pudo jugar 4 partidos. 3 roturas de fibras y 2 sobrecargas. La afición no entendía nada, pero lo peor no fue eso, ya que las críticas comenzaron a llegar cuando le pillaron fumando. La prensa decía que no se cuidaba, y la afición, que era un jugador de cristal. Prosinecki decía que se lesionaba porque estaba preocupado por su país, pero la afición no le compró la excusa. Tras su primer año en la capital, Benito Floro llegó al banquillo y pudo recuperar una buena versión de Prosinecki. Esa campaña ganó la Copa del Rey con el Madrid y jugando como mediapunta, anotó 4 goles y dio 5 asistencias. Aquella campaña dejó algunos destellos de calidad y parecía que las lesiones quedaron atrás, pero lamentablemente su rendimiento fue un espejismo, ya que la 93-94 volvería a ser mala. Es cierto que ese año anotó 6 goles, pero volvió a lesionarse. Sumado a eso, el club pasaba por una muy mala racha de títulos, y con la llegada de Vicente del Bosque perdió minuto. La relación de Robert con la afición era muy mala, incluso Ramón Mendoza lo criticó en público. Todo esto hizo que tras 3 campañas en Madrid, decidieran quitárselo de encima medio regalándoselo al Oviedo. De esta forma fichaba con el Oviedo en verano del 94, club donde se encontró con Radomir Antic en el banquillo, compatriota suyo. El entrenador lo convirtió en la piedra angular del proyecto. Prosinecki se encontró muy cómodo allí y jugando como mediapunta recuperó su mejor versión. Esa temporada quedaron novenos en Liga y Robert se salió. 10 asistencias y 8 goles en el Tartier para meterse en el bolsillo de la afición. Además de eso, esa campaña dejó partidos muy buenos, como su debut en el amistoso ante el Real Madrid. Allí se salió, vengándose del club que lo criticó y lo apodó como Malboro, ya que decían que era un paquete rubio muy caro. Tras salirse con el Oviedo de nuevo, grandes clubes de España quisieron ficharle. El Atleti estuvo a punto, pero finalmente la oferta que más le sedujo fue la del Barça, que pagó 3 millones de euros para hacerse con él. Robert quería volver a triunfar, y ya de paso, vengarse del Madrid, pero de nuevo su débil cabeza le volvió a fallar. Con el Barça volvió a estar incómodo. Cruyff no confiaba en él, la vida nocturna y el tabaco continuaron en su vida, y todo eso no le permitió triunfar en Barcelona. Esa campaña marcó 7 goles y conquistó la Supercopa de Europa, pero su juego no convencía, era muy irregular, y volvió a tener varias lesiones musculares. Además de eso, el club no pasaba por un buen momento, así que en diciembre del 96, y tras una temporada y media como culé, el club aceptó la oferta del Sevilla. En el Pizjuán quiso desconectar y probar fortuna, pero nada más lejos de la realidad. Su juego volvería a ser muy pobre, lesiones, tabaco y fiestas. Prosinecki necesitaba salir del bucle en el que estaba, así que llamó a su padre para que hablara con el Dinamo de Zagreb. Fue así como tras estar 6 meses en Sevilla, en julio del 97, Prosinecki regresaba a casa. Robert necesitaba alejarse de la presión mediática que le causaba en España, y ya con la guerra finalizada, en Croacia pudo volver a disfrutar del fútbol. Esa temporada jugó bien, los aficionados lo querían mucho, ya que era un jugador de su cantera, y gol a gol, se convirtió en el crack del equipo. Esa campaña conquistó un triplete, la Supercopa, Copa y Liga del país, y eso hizo que disputara su segundo mundial, pero esta vez con Croacia. Prosinecki llegaba con muchas ganas al Mundial de Francia, volvía a sentirse futbolista, y allí se salió. En fase de grupos fue titular indiscutible, además de marcar un golazo ante Jamaica. Una vez en las eliminatorias, Boban le quitó el puesto en la media punta, y lamentablemente para Croacia, caerían en semifinales ante Francia. Pese a eso, en la final de consolación Prosinecki anotaría otro gol ante los Países Bajos, logrando así un histórico tercer puesto. Tras el bronce mundialista, Prosinecki regresaría a Zagreb, club en el que estaría 2 temporadas más. Allí continuó siendo dueño y señor en la media punta, y ganó otras 2 ligas con el club. Ya en verano del 2000 y con 31 años, decidió vivir nuevas aventuras. Ya era mayor, y quería vivir nuevas culturas y probar experiencias. Así que comenzó a fichar por equipos de segunda línea.
5 meses con el Dragolovkia, otros 5 en Bélgica, una temporada con el Portsmouth y otra en el Olimpia búlgaro. Ya en julio del 2003 ficharía por el Zagreb, segundo equipo de su ciudad, club en el que tras jugar una temporada y ya con 36 años, decidiría colgar las botas. A partir de ese momento Prosinecki ya no jugaba fútbol, pero su carisma e historia continuó siendo llamativa, sobre todo en España, que lo contrataron para hacer anuncios muy controvertidos. Prosinecki siempre ha tenido mucho humor y aceptó divertir a media España. Un jugador que sin lugar a dudas tenía mucho talento, pero lamentablemente nació en una mala época. La guerra de su país no lo dejó tranquilo, además de jugar en el peor Madrid y en el peor Barça de los últimos años. Y si nos deja una moraleja esta historia, es que sin lugar a dudas, para ser un crack tienes que ser muy disciplinado y fuerte de cabeza. Y Prosinecki jamás lo consiguió.